Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Vamos a darle lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Cristian Amén. que pueda leer una oración. Aleluya. Padre Celestial, en esta tarde damos delante de su poderosa presencia, Señor Jesús, primeramente agradeciéndole por la bendición de estar en su casa de oración. Amén. En esta hora clamamos bendición por nuestra hermana Yana, Señor, la cual en esta hora ha exhortado el mensaje. Padre mío, Padre bendito, que este mensaje, Señor Jesús, usted vaya a abrir nuestros oídos, el entendimiento en nuestra vida, utiliza a su hija, Padre Santo, para que a través de la poderosa palabra, Señor Jesús, este mensaje queda en lo más profundo de nuestros corazones, Señor Jesús. Padre Santo, nuestro entendimiento, Dios mío, nuestra vida está ante su poderosa presencia. Le pedimos bendición por nuestra hermana que va a predicar el mensaje en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. 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 Bien. Señor. Amén. Lleva como título: Predica la palabra, dice. Amén. Amén. El Señor nos manda que tenemos que predicar la palabra, ¿cierto? Amén. Y Él nos dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor nos manda que tenemos que hablarle a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, Amén. a nuestras familias que no son convertidas, Amén. de este Dios maravilloso al que nosotros servimos. Tenemos que, aquí dice que tenemos que instarnos a tiempo y fuera de tiempo, hablándole de este Dios que nosotros le servimos. Aleluya. Dice que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Sí. Cuando nosotros estemos muertos, Él nos va a juzgar y nos va a preguntar si nosotros hicimos su voluntad, si nosotros hablamos de su palabra al que lo necesitaba, Gloria a Dios. Aleluya. si nosotros fuimos donde el necesitado y le dimos esa voz de aliento como nos manda su palabra. Entonces Él a nosotros nos va a juzgar. Por eso que nos pide que tenemos que predicar su palabra. Aquí dice que nosotros tenemos que instarnos fuera de tiempo y a tiempo. Porque dice que su palabra redarguye, reprende, exhorta y con toda paciencia y doctrina. Amén. Cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que decirle la verdad sobre la Biblia. Amén. Porque hay hermanos que leen la Biblia y se asustan con lo que ven. Se asustan con lo que está escrito. Porque no conocen la palabra, lo que el Señor muchas veces nos quiere entregar. Por eso que hay distintos dones. Y entre esos dones está, ¿cierto?, Aleluya. el poder entender la palabra de Dios. Amén, Señor. Porque el Señor no nos da el mismo conocimiento a todos. No, Señor. No nos da el mismo entendimiento. No. Yo puedo predicar este versículo
Así como mi hermano lo puede predicar de otra manera, porque el Señor le va a dar de otra manera Amén. otra versión de lo que yo le estoy predicando. Así es, Señor. Porque de unas palabras tan chiquititas nosotros podemos hablar maravillas. Y también podemos decir lo que puede pasar con nosotros. Amén. Así es, O Señor. lo que el Señor nos está tratando de decir, lo que nos está tratando de enseñar. Amén. Dice que nosotros tenemos que tener paciencia y doctrina para hablar de su palabra. Amén. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa paciencia para hablar con una persona que no es convertida, ¿cómo lo vamos a convencer? Gloria a Dios. ¿Cómo le vamos a enseñar esa doctrina? Lo que el Señor nos enseña en su palabra. Si nosotros tenemos que tener la paciencia que el Señor nos da. Porque nos va a salir de todo en el camino. Personas que van a querer escuchar su palabra y personas que no. Así es, Señor. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener, ¿cierto? La paciencia que el Señor nos da. Dice, porque vendrán tiempos cuando nos sufrirán la sana doctrina. Ya se está viendo que no hay doctrina en la iglesia. Amén. Está entrando el hombre. Gloria a Dios. Amén. No están guiándose por la palabra del Señor. Amén. Entonces, si ya está escrito que cuando suframos, vamos a sufrir porque no vamos a tener esa sana doctrina que habla de su palabra. Señor. Por eso que nosotros también tenemos que estar prestos para que el Señor sea con nuestras vidas. Amén, Señor. Porque si nosotros no somos mansos, como dice su palabra, humildes, no vamos a dejar nunca que Él nos doctrine a nosotros como Cristo, como Él entre a nuestros corazones, Amén. para que Él nos enseñe Amén. lo que nosotros tenemos que darle al mundo para que ellos se conviertan a Cristo. Dice, si no teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Esta palabra siempre se escucha, la concupiscencia en la Biblia. Pero ¿realmente sabemos lo que es la concupiscencia? Dice, porque yo estuve buscando, dice que aquí los maestros conformes a sus propias concupiscencias, o sea, a su propio deseo, a su propio placer van a hablar de la palabra. Amén. No se van a guiar por la doctrina que está escrita en la Biblia, Gloria a Dios. sino que por, como decimos, doctrinas de hombres. Amén. Se van a dejar influenciar por sus propios pensamientos Amén. y no por la oración, por la comunión con el Señor que nos va a entregar realmente lo que nosotros debemos hacer. Dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea, nos van a hablar mentira, nos van a endulzar el oído Así es. y nos van a hablar de fábulas, de cosas que a lo mejor alguna vez pudieron pasar. O a lo mejor pasaron, pero no fue como ellos lo están contando. Santo es su nombre, Señor. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos que estar prestos a eso. Tenemos que estar, como dicen por ahí, con las antenitas bien paradas, Amén. porque van a venir maestros que nos van a querer hablar del hombre, no de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Hay muchas religiones que hablan del hombre Sí. y nos confunden. ¿Por qué? Porque nosotros le prestamos oído y uno empieza a dudar. Entonces hay muchos hijos del Señor que dudan. La Escritura lo dice que va a pasar. Sí. La Escritura dice que eso va a pasar. Así es, Pero Señor. por eso el Señor nos dice en este día que nosotros tenemos que estar prestos a Él. Amén. Tenemos que entregar nuestro corazón a Él para que el día cuando nosotros moramos, o si Él viene cuando nosotros estemos vivos, seamos juzgados con justo juicio porque nosotros hicimos su voluntad. Y no escuchamos a los mentirosos que andaban hablando supuestamente de Cristo cuando no era así. Gloria a Dios. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, dice. Nosotros tenemos que ser sobrios, dice, soportando las aflicciones. ¿Qué quiere decir sobrio? Que tenemos que ser bajo perfil. Gloria a Dios. Porque un hijo de Dios no es altanero. No. Un hijo de Dios no es aquí vengo yo. Amén. Un hijo de Dios no es si yo no voy, el Señor no está. Gloria a Dios.
Nosotros tenemos que ser sobrios. Amén. Y dice soportar las aflicciones. Porque ¿quién nos ayuda cuando nosotros tenemos aflicciones? Dios nos ayuda. Él nos levanta los brazos. Amén, Señor. Sin Él, nuestras aflicciones serían, yo creo que por lo que está pasando ahora en el mundo, muchas personas con depresión. Así, Señor. Y llegan a lo que todo, bueno, el enemigo toma sus vidas, digo yo, y llegan al suicidio. Pero nosotros que estamos en Cristo, tenemos que saber soportar las aflicciones. Amén, Señor. Porque nosotros tenemos un Dios vivo. Gloria a Dios. Y si nosotros a Él le pedimos, Él nos da. Sí, Señor. Dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Nos dice cómo tenemos que ser. Dice que tenemos que ser sobrios, soportar las aflicciones, hacer las obras que Él nos manda hacer y cumplir nuestros ministerios. Nosotros todos sabemos cuál es nuestro ministerio. Sí, amén. No tenemos que andar con un cartel diciendo lo que el Señor nos entregó. Gloria a Dios. Pero no por eso también nos vamos a quedar sentaditos en las bancas sin hacer nada. Así es, Señor. Porque dice que tenemos que hacer obra de evangelista con el ministerio que Él nos entrega. Aleluya. Y un evangelista tiene herramientas. Esas son las herramientas que el Señor nos da. Aleluya. Por eso que tenemos que hacer nosotros la voluntad del Señor. Santo Señor. Solamente la voluntad del Señor. Amén, Señor. Muchas veces se nos predica lo mismo. Pero ¿por qué siempre lo mismo? ¿Será porque nosotros somos un poquito porfiados? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Porque no queremos hacer realmente la voluntad del Señor? Santo es su nombre. Yo no digo que yo hago la voluntad del Señor. A lo mejor sí, a lo mejor no, Él me juzgará. Así es, Señor. Pero si Él nos predica siempre lo mismo a todos, es porque algo estamos haciendo mal. Pero si Él nos reprende, ¿cierto? Nos enseña y nos recuerda cómo debemos ser, es porque nos quiere. Y Amén. porque tiene misericordia de nuestras vidas. Amén. Señor. Esa sería su palabra el día de hoy Aleluya. y le invito a glorificar al Señor. Amén, Señor.